Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y una vez más venimos delante de ti y queremos, Señor, compartir, Señor, de tu palabra, compartir, Señor, a través del mensaje que tú nos tienes para esta ocasión y poder recibir, Señor, tu bendición, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Dios. Guíanos, dirígenos, Padre bendito, para poder exponer y compartir, Señor, hoy conforme a tu gran amor y tu bendita misericordia. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos y exaltamos. Y danos, Señor, esa gracia para poder exponer, Señor, y que tu palabra llegue, Señor, como ese viento fresco, como ese silbo apacible, Señor, y llegue a nuestros corazones, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pues un gusto, mis hermanos, todos los que están por aquí. Reciban grandes bendiciones, todos mis hermanos aquí integrados. También se está integrando por aquí Roselena García. Bendiciones, mi hermana Roselena. Ya son 3 Helenas. Mi hermana Mari Tobar, muchas bendiciones desde California, Indio, California. Bendiciones, mi hermano. Pues un gusto, mis hermanos. Pues a partir del domingo anterior, en el cual tuvimos la celebración presencial. Ya ve que nos reunimos cada 4 meses, de tal manera que pues al año serían 3 reuniones, algo similar a lo que marca la Biblia, que 3 veces al año tenían que estar presentes en el templo. Bueno, tuvimos nuestra segunda reunión del año y la siguiente pues es para el tercer mes de octubre. Pero lo que yo compartí el domingo pasado, en el cual tuvimos esta celebración, pues es el tema que se llama Ya es hora. Y a partir de ese tema, pues Dios ha puesto en mi corazón empezar con una serie o una temporada que tiene que ver con guerra espiritual, pero antes de empezar la guerra espiritual, eh, lo que tenemos es que afirmar la identidad que tenemos nosotros. En otras palabras, saber quiénes somos y de qué somos capaces. Tenemos que conocernos o que Dios nos muestre cómo somos y en base a eso poder nosotros entrar en una guerra espiritual. Entonces, primero tenemos que afirmar nuestra identidad, conocer nuestras capacidades y conocer nuestras limitaciones. Y si usted recuerda, nada más en una frase muy rápida, en el tema de ya es hora, ahí en el monte Hermón, Jesucristo resplandeció. Estaba Pedro, Jacobo y Juan, y estaban Moisés, Elías y Jesucristo. Y siendo que ellos estaban siendo vencidos por el sueño, les resplandeció Jesucristo. Y yo le decía de manera en broma o en realidad, pues les prendieron la luz. Aquellos que estaban dormidos les prendieron la luz
porque Cristo resplandeció. Bueno, ahí está el tema. Yo le recomiendo que, pues bueno, si usted está interesado, ya está en la red. Y de ahí empezamos esa secuencia para todos esos varones de guerra que Dios ha levantado, pero nos damos cuenta que esos hombres de guerra, pues tienen, al igual que nosotros, pues no son tal vez los hombres más capacitados, capaces para enfrentar una batalla. Y el miércoles empezamos con el pan de cebada, dígase Gedeón, porque Gedeón viene representado por un pan de cebada, de descripción que los mismos madianitas, en una incursión de Gedeón con Fura, su criado, escucharon en relación a un sueño que tuvo uno de ellos y que describen un pan de cebada rodando que se impacta contra una tienda y uno de ellos dice, esto no es más que la espada de Gedeón. Y bueno, de ahí tocamos ese tema. Entonces Gedeón viene representado por un pan de cebada, planta o cebada, que si lo comparo con el trigo, pues el trigo, nuestro Señor Jesucristo, en las parábolas dice que es una buena semilla. Y la buena semilla, el trigo, son los hijos del reino. Y si lo vemos desde un punto de vista costo, pues resulta ser, de acuerdo a lo que dice el libro de Apocalipsis, que se va a dar una libra de trigo por un denario y 3 libras de trigo por un denario. Y entonces quiere decir que la cebada es 3 veces más barata que el trigo, de acuerdo a la cita bíblica. Entonces es más cara el trigo. Entonces podemos decir que es una semilla mediana. Y bueno, de ahí dimos todo ese tema, pan de cebada, pero que independientemente de las características temerosas, las características de falta de confianza, esas características de no sentirse capaz, con falta de visión, porque vimos que aunque después que ganó la guerra contra los madianitas, por su falta de visión y de madurez, provocó que el pueblo de Israel se corrompiera y se prostituyera tras un efod que él hizo y que puso en su ciudad. Y dijo, no, yo no voy a reinar sobre ustedes, bueno, como rey, pero parece ser que sí ejerció funciones de sacerdote y provocó que el pueblo se prostituyera. Bueno, todo eso lo vimos, pero aún con todo y todo, Dios utilizó a Gedeón. Y en esta secuencia que yo estoy hablando con ustedes, tenemos que seguir hablando de Gedeón. Tenemos que seguir hablando de Gedeón, de este guerrero espectacular, de este guerrero poderoso, que ni él mismo sabía la capacidad que tenía para la guerra. No conocía él mismo ni sus habilidades ni sus capacidades. Ajá. Su valentía. De alguna manera esa capacidad estaba dormida. Pero bueno, si alguien nos conoce es Dios. Y Dios sabía el potencial que tenía Gedeón que él mismo desconocía. Y como se dice en algunas ocasiones, pues Gedeón era un diamante
en bruto. A lo mejor perdóname la expresión, muy bruto, muy cebada, áspero y rugoso. Pero de ahí Dios sacó un campeón. Pero hoy yo quiero seguir en la línea de Gedeón, porque hay un hecho bien, bien importante que distingue a Gedeón de una manera bien especial. Y eso es lo que da nombre al título. Cuando Dios se viste de nosotros. Cuando Dios se viste de nosotros. Y es interesante. Vamos a ver. Jueces 6:34. Dice aquí. Y el Espíritu de Jehová se embistió en Gedeón. Y como éste hubo tocado el cuerno, Abiezer se juntó con él. Y note, por favor, ahí dice, una vez que Dios se presenta delante de Gedeón, que lo comisiona para que enfrentara a los madianitas, dice, y el Espíritu de Jehová se embistió en Gedeón. Y cuando yo le hablo de la palabra embistió, lavash, significa propiamente envolver, ponerse un vestido o vestirse, ponerse una ropa, una armadura. Entonces, esto es tremendo porque si yo lo leo de esta manera directa y textual, y el Espíritu de Jehová se envolvió de Gedeón o se vistió de Gedeón o se puso de vestidura a Gedeón. Se cubrió con Gedeón, se lo puso como vestidura, como envoltura, como vestido, como vestimenta. Entonces, era el mismísimo Dios, pero tomó a Gedeón como si fuera una vestidura y se vistió de Gedeón. Esto es algo que, pues a mí me deja pensando, meditando, porque aquí hablamos de una llenura completa, total y absoluta. Mismo Dios dentro de Gedeón y Gedeón pasó a ser esa vestimenta, esa vestidura, la parte externa, mientras la parte interna era el mismo Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios. De alguna manera lo traté de dibujar allí en la derecha, esa parte de colores y luces, es Dios internamente, pero lo que se ve externo sería Gedeón. Y es obvio que si Dios hizo esto con Gedeón, imagínese que el que peleó entonces la batalla fue Dios mismo usando a Gedeón. Hay un pasaje en la Biblia con respecto de Jesucristo que dice, y el Espíritu, y Jesucristo habitó entre nosotros. La palabra en griego es, hizo un tabernáculo, tabernalizó entre nosotros. Se puso en medio de nosotros. Pues aquí es algo similar porque Dios, el Espíritu de Jehová, se internó, se introdujo en Gedeón y Gedeón quedó como vestidura. Obviamente la gente veía a Gedeón, pero lo que había internamente era el Espíritu de Jehová. Y a lo mejor suena un poquito raro,
Pero pues es lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, dentro de mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero aquí expresa Pablo, sino que Cristo vive en mí. Algo similar dice Pablo otra vez en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces está claro, vuestro cuerpo es el templo. Y de acuerdo a lo que dice Jueces 6:34, nuestro cuerpo es la vestimenta, nuestro cuerpo es la vestidura, nuestro cuerpo es la envoltura de Dios, del Espíritu de Dios, del Espíritu de Jehová. Entonces, esto es algo tremendo porque pues ahora podemos tal vez entender de dónde sacó esa capacidad Gedeón para pelear. Ya era valiente, cosa que no lo sabía Gedeón, porque cuando llega el ángel, le dijo, varón esforzado y valiente. Platica con él, tiene tratos con él, etcétera, etcétera. Y es cuando después dice, y el Espíritu de Jehová se vistió de Gedeón. O sea que Dios se introduce como aliento, como espíritu, y de ahí vino esa capacidad sobrenatural que tuvo para enfrentar la guerra, para ser un poderoso en batalla. Entonces aquí está una primera regla para ser un guerrero excelente. Hay que tener en cuenta que es el mismo Espíritu de Dios en medio de nosotros. Es Dios mismo en nuestro ser, es su aliento, es su espíritu el que nos da esa capacidad y que Él se envuelve y se viste de nosotros y entonces internamente está esa presencia de Dios y que es llegado el momento cuando se tenga que presentar la guerra, cuando se tenga que presentar la batalla, es cuando empieza a fluir esa presencia. Uh-huh. Por ejemplo, si estuviéramos en una administración de liberación, pues no es la persona que ora la que provoca que los espíritus huyan, sino es la presencia interna de Dios, es la que provoca que los espíritus huyan. No es la persona, no es la envoltura, no es la vestimenta, no es la parte externa, sino es la parte interna. Bueno. Pero pasaron más cosas, porque ¿dónde se ve reflejado esto? Jueces 7:19 dice, porque ya después viene la estrategia de guerra. Aquí vemos en Jueces 6:34 que el espíritu se viste de Gedeón, se envuelve de Gedeón. Bueno, ahí está la presencia de Dios internamente, pero falta algo para que eso pueda fluir. Jueces 7:19 dice, y llegó Gedeón con los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento, al principio de la guardia de medianoche. Y cuando apenas habían apostado la guardia, tocaron las trompetas, rompieron los cántaros que tenían en las manos, porque Dios les había dado una estrategia. Se iban a acercar por escuadrones, 3 escuadrones de 100, a los madianitas, al campamento madianita, y se iban a acercar con unos cántaros que internamente tenían una antorcha. Uh-huh. Internamente tenía esa antorcha. Entonces, llegado a cierto momento, tenían que romper los cántaros, y cuando se rompía el cántaro, pues se daba a notar la luz de la antorcha que estaba al interior y empezaban a tocar la trompeta. Dice, cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas
en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha, para tocarlas gritaron, la espada del Señor y de Gedeón. Entonces, fíjese qué interesante. Fíjese qué interesante. Primero, tocan las trompetas. Primero, tocan las trompetas. Aquí hay que entender, porque son detallitos aparentemente intrascendentes. Pero recuerde usted que ya internamente, el Espíritu de Jehová estaba dentro de Gedeón. Jueces 6:34. Y el Espíritu de Jehová se vistió de Gedeón. Entonces, internamente ya estaba el Espíritu de Dios dentro de. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque cuando tocan entonces las trompetas, obviamente lo que sale es el Espíritu, el aliento. Es el Espíritu, es el aliento, porque la palabra aliento o espíritu significa viento. Entonces, tocan las trompetas junto con este Gedeón, entonces entendemos que lo que salió fue el aliento, fue el espíritu, fue el viento. Y entonces cuando sale este aliento a través de tocar el cuerno, la trompeta que eran de cuerno, dice, se rompen los cántaros. Entonces esto fue un trabajo interno, de adentro hacia afuera. Primero se introduce Dios, se introduce su espíritu, se viste de Gedeón y después, llegado el momento, soplan su aliento, tocan la trompeta y es cuando se rompen los cántaros. Ahora, los cántaros pues son de barro. Y dice, y rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron, la espada del Señor y de Gedeón. Entonces, para que pudiera fluir de manera perfecta, para que pudiera fluir de manera fuerte la presencia de Dios que ya estaba al interior de Gedeón, que ya estaba al interior de su persona, porque él era el líder, era el capitán, sopla, toca la trompeta y rompe el cántaro. Romper el cántaro es de barro, es romper nuestras estructuras, romper nuestra carne, romper todas nuestras estructuras internas que nos impiden, que nos inhabilitan, nuestros prejuicios, nuestras creencias, nuestras cosas erróneas. Hay que romper con muchas cosas, pero es un trabajo que Dios va haciendo poco a poco a través internamente. Me va convenciendo de pecado, me va redarguyendo de toda maldad, va trabajando con mi persona, con mi ser interno. Y llegado un momento tiene que rasgar y tiene que romper y tiene que abrir ese caparazón, esa dureza, esa insensibilidad y me tiene que quebrar. Me empieza a convencer, empieza a trabajar con mi persona, empieza a trabajar con mi vida, empieza a trabajar con todo mi ser, con mi intelecto, con mis prejuicios, con mis emociones, con mis conocimientos, con un montón de cosas hasta que llega un momento en que se tiene que romper. Pero para eso es el aliento de Dios, el Espíritu de Dios que está interno, que tiene que empezar a fluir, tiene que salir hacia afuera. Se toca la trompeta y la trompeta es de cuerno, la trompeta son de cuerno y recuerde usted que los cuernos son símbolos de poder. Entonces, esa llenura que está dentro de nosotros, esa llenura, cuando empieza a fluir por el cuerno, es la llenura que empieza a fluir. Primero está interna, en mi ser, pero cuando se toca la trompeta, esa llenura empieza a salir, se le da salida. Algo le platiqué yo el domingo anterior.
se le da salida a esa presencia. Y cuando se le da esa salida a esa presencia, pues se empiezan a resquebrajar y se empiezan a romper mis estructuras, mis esquemas mentales, mis prejuicios, mis miedos, mis emociones, todo lo que me impide. Y entonces empieza a aflorar la unción, el poder. Y dice aquí, cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron, la espada del Señor y de Gedeón. Entonces, fíjese qué interesante. Entonces aquí está un rompimiento, tiene que haber una fractura. Pero para esto, Dios ya se introdujo antes. Su aliento ya se interiorizó en mi persona. Y de ahí va trabajando conmigo. Y cuando se llega el tiempo de la guerra, cuando se llega el tiempo de enfrentar a los madianitas, cuando se llega el tiempo de enfrentar a la batalla, Dios va a hacer un quebrantamiento de mi vida para que empiece a aflorar eso que ya tengo internamente, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el templo del Dios viviente, el templo del Dios vivo. Nosotros somos los que decimos que Cristo está dentro de nosotros y que Cristo vive en nosotros. Hay otro versículo que dice que que nuestra vida está escondida en Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa presencia, cuando se acerca el tiempo de la guerra, va a ser un quebrantamiento y entonces va a empezar a fluir esa presencia hermosa y divina y nos va a conducir en la batalla. Ahora, y esto es algo que ya tenemos. Dice primera carta de Juan capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis unción del Santo, tenéis la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Entonces aquí está, ya tenemos, dice, está diciendo muy claro, ustedes tienen la unción del Santo. Ustedes tienen la presencia de Dios, ustedes tienen el Espíritu de Dios, Cristo está dentro de ustedes, ustedes son templo del Espíritu Santo, pero ¿por qué no se nota? ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se percibe? Porque sí, está interna, pero no sale. Cuando empieza a salir, cuando empieza a fluir, como en el caso cuando se toca la trompeta o el cuerno del carnero, esa presencia empieza a salir y empieza a rasgar mi ser interno. De hecho, la palabra, ahorita estoy recordando la palabra shofar, que es una trompeta de cuerno, la palabra shofar, viene de una raíz que significa incidir o cortar. La palabra shofar, que es muy usada en los ámbitos de guerra espiritual, nada más que desafortunadamente luego no tienen idea de lo que es un shofar espiritualmente hablando y creen que nada más por tocar y es guerra espiritual cuando les falta pues un conocimiento. Pero la palabra shofar viene de incidir, de cortar. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno sopla el cuerno del carnero, la trompeta, el shofar, etcétera, etcétera, el aliento que corre o el golpe de aire, el flujo de aire que corre por la trompeta y en la parte externa, en la última parte por donde sale la bien, corta la atmósfera. O sea, uno toca y ese aire, esta zona atmosférica, el golpe de aire viene y corta, penetra. Y recuerde que la palabra viento significa espíritu. Ajá. Y y también se conoce al enemigo como el príncipe de la potestad del aire. Entonces, cuando este golpe, este flujo de aire a través de la trompeta sale disparado para que se oiga el sonido, corta el aire. Corta los espíritus, o sea, es un golpe espiritual al mundo espiritual, al ámbito espiritual. Y entonces cuando se rompe ese mundo espiritual, cuando se corta ese mundo espiritual por este golpe de aliento que es de la misma presencia de Dios, es del Espíritu de Dios, se empiezan a romper mis esquemas, se empiezan a romper mis miedos, se empieza a romper mi barro, mi carnalidad.
se empieza a romper y a resquebrajar mis estructuras que me impiden moverme y empieza a salir la llenura que ya tengo, porque la unción ya la tengo, que si no se ha notado, bueno, es porque no ha habido este quebrantamiento, no ha habido este golpe al ámbito espiritual que me tiene atorado. Pero eso, ¿cuándo lo va a hacer Dios? Cuando se vienen los tiempos de guerra, cuando Dios te va a usar para la batalla, cuando Dios manda a su ángel y te visita y dice, varón esforzado y valiente. Vas a ir a pelear contra los madianitas, aunque tú digas, pero ¿cómo voy a ir a pelear a los madianitas si mi pueblo es insignificante, mi familia es insignificante y yo soy el más pequeño de esa familia? Pues no importa, porque Dios sabe la capacidad que tienes. Entonces, esa unción que está dentro, ese aliento, y empieza a salir. Ahora, ¿esto por qué para mí es bonito? A mí en lo personal, porque nosotros somos Yubel, porque nosotros somos cuerno de carnero, porque nosotros somos trompeta que debe de fluir y salir la presencia. Esa es nuestra esencia, esa es nuestra identidad. Esa debiera de ser nuestra esencia, esa debiera ser nuestra identidad, esa debiera de ser nuestra administración. Iglesia de Cristo Yubel, cuerno de carnero, shofar, que a lo mejor, tal vez, ahorita no se ha notado. Pues sí, porque tenemos esa unción detenida. A lo mejor no ha habido necesidad de que salga en todo su esplendor y su majestad, porque todavía no se prevén tiempos de guerra. Pero llegado el tiempo de guerra, llegado el tiempo de enfrentamiento, Dios va a empezar a quebrar los cántaros, Dios va a empezar a quitar esos barros, Dios va a empezar a quebrar esas estructuras mentales, físicas y emocionales, porque dice, ya, se vino el tiempo de la batalla, y entonces eso que está de alguna manera guardado o inactivo, tiene que empezar a fluir. Y hay que darle un golpe al mundo espiritual, al ámbito espiritual, viene y corta, se empiezan a resquebrajar mis estructuras internas y entonces empieza Dios a prepararnos para la batalla. Y la unción que ya tengo empieza a fluir, el fuego que ya tengo empieza a salir, el Espíritu Santo que ya tengo, el Espíritu de Dios se empieza a mover. Fíjese, Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, de la misma manera que Gedeón, pues estaba lleno de Dios, porque Dios tomó a Gedeón como una vestidura, se envistió. Entonces Gedeón estaba lleno del Espíritu de Dios. Bueno, ahí está. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto o al desierto. Entonces, lleno del Espíritu, lleno de la presencia de Dios, a semejanza de Gedeón, y los van a meter al desierto para ser atacado por el diablo. Ahí viene el quebrantamiento del cántaro, ahí viene el quebrantamiento del barro, ahí viene el quebrantamiento de las estructuras. Y fíjese qué interesante, porque la forma como el diablo atacó a Jesucristo fue con 3 preguntas. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, que las piedras se conviertan en pan, échate abajo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿te acuerdas de las 3 preguntas? Si eres hijo de Dios. Y la pregunta es, ¿acaso Jesús dudaba de su identidad? Si el diablo no es tonto. ¿Y por qué el diablo atacó a Jesús como que haciéndole dudar acerca de su identidad? Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres hijo de Dios. Entonces, ¿qué quiero decir? Que lo atacó en su identidad. Jesucristo se tenía que afirmar en su identidad, porque Cristo, al igual que nosotros, como un hombre normal, llegó un momento en donde él tal vez tenía dudas. ¿Yo soy Dios?
El mismo Dios Altísimo, yo que nací de José y de María, yo que convivo entre humanos, llegó un momento en que él tuvo que verdaderamente asumir su identidad, no como el Jesús de la tierra, sino como el Dios de los cielos, el Dios del universo. Entonces, ahí el enemigo lo atacó en su identidad. Bueno, pero este proceso se llevó en el desierto. En el desierto es donde quebraron el cántaro, donde quebraron la humanidad de Jesús, ¿para qué? Para que aflorara su identidad, para que supiera verdaderamente quién es Jesucristo. Y lo mismo pasa con nosotros. Nos tienen que quebrar el cántaro, nos tienen que quebrar nuestros esquemas mentales, nos tienen que quitar nuestros prejuicios, nuestros conocimientos erróneos, nuestra incapacidad, para que nos demos cuenta verdaderamente quiénes somos. Somos hijos de Dios el Altísimo, somos las piedras vivas de su templo, somos su especial tesoro, somos la niña de sus ojos, pero aunque nos lo dicen una y otra y otra y otra vez, llega un momento en que no lo creemos, hasta que tiene que venir un quebrantamiento y asumimos la identidad de lo que somos. Y una vez que asumes la identidad de lo que eres, entonces sí estás preparado para toda batalla. Entonces, pero fíjate, por favor, dice Jesús lleno del Espíritu, entró lleno, pero esa llenura tiene que empezar a fluir. Lucas 4:14, Jesús regresó a Galilea, o sea, sale del desierto, regresa a Galilea en el poder del Espíritu. Y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca. Entonces, se sale del desierto, va a Galilea y ya va en el poder. Y lo mismo se vio con Gedeón, muy clarito, porque con Gedeón él ya estaba lleno de la presencia de Dios, porque Dios se envolvió de Gedeón, tocan la trompeta, el aire, el aliento fluye, era la presencia de Dios fluyendo a través de Gedeón, sale por la trompeta, corta el ambiente espiritual y se empieza y dice, y quiebra el cántaro y salió la flama, la antorcha. Ya era la llenura en acción, el poder quebrando, resquebrajando estructura. Y por eso Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, la llenura en acción. Ahora, interesante. Y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca. Y él ya iba en el poder, ya era la llenura trabajando en acción, en toda potencia. Lucas 4:15. Y, y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabados por todos. Llega, sale en el poder, ¿y qué es lo que hacía? Enseñaba en las sinagogas. Bueno, ¿y por qué es interesante? Porque dice primera carta de Juan capítulo 2, versículo 27, y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque asimismo su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, así como os ha enseñado, permanecéis en él. La unción enseña, la unción os enseña. Y dice que cuando él sale en el poder del Espíritu, se dedicó a enseñar en la sinagoga, porque entonces, ¿qué es lo que afloró? La unción, la unción. Vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Y entonces Jesucristo era la acción ya ministrando, era la unción, era el poder, era la capacidad, era la llenura en acción, fluyendo, enseñando. Y aquí hay algo bien interesante. Una de las principales características de un hombre ungido, un hombre con unción, que se nota que fluye en la unción, que tiene unción, es a través de la enseñanza, es a través de la palabra, es a través del conocimiento. Ese es un hombre ungido. Ciertamente la unción pudre los yugos de esclavitud.
Ciertamente la unción sirve para enfrentar al enemigo y echar fuera demonios, pero primordialmente es para enseñar, porque de nada sirve que una persona eche fuera demonios si es un ignorante de la palabra, si es un ignorante de las escrituras, porque lo único que va a hacer es nomás echar grito, grito y grito, fuera, 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 y no va a pasar nada, porque es ignorante de las escrituras, es ignorante de la enseñanza, de la palabra, de la Biblia. Pero alguien que tiene autoridad, que tiene poder, que tiene unción, no tiene que hacer tanto aspaviento, porque tiene la unción, tiene la enseñanza, tiene la autoridad. ¿Te acuerdas lo que te enseñé este domingo anterior? ¿A qué subió Jesucristo a Pedro, a Jacobo y a Juan cuando dice que bajó una nube y la nube los cubrió? Ajá, la nube los cubrió, a semejanza cuando dice la escritura que la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles y cubrirse. Entonces, el cubrir como un velo fue lo que cubrió a Pedro, a Jacobo y a Juan en el monte Hermón cuando baja la nube, pero antes Jesucristo resplandeció porque autoridad, les dio autoridad. Y dice la escritura que primero los cubrió y les hizo sombra. Y la palabra sombra tiene que ver con imagen y semejanza, porque eso es lo que significa la palabra imagen en el hebreo, hacer sombra. Entonces quiere decir que les dio autoridad y los hizo a su imagen, identidad. Entonces vuelve de alguna manera a dibujarse y a plasmarse lo mismo. Dios nos da identidad, poder, pero tiene que quebrar nuestras estructuras internas. Ahora, pero hay más. Dice aquí, Jueces 7:19, y llegó Gedeón con los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento, al principio de la guardia de medianoche, cuando apenas habían apostado los guardias, tocaran las trompetas, rompieron los cántaros que tenían en las manos. Cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha, para tocarlas gritaron, la espada del Señor y de Gedeón. Bueno, esto es algo muy similar porque dice aquí que gritan, empiezan a gritar. Y cuando están gritando, primero tocan la trompeta, se rompen los cántaros y después empiezan a gritar. Bueno, qué interesante, porque así fue como se cayeron las murallas de Jericó. Y sucederá, Jueces 6:5, que cuando toquen el sonido prolongado con el cuerno del carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, por todo el pueblo gritará a gran voz, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Y entonces el pueblo subirá cada hombre derecho y hacia adelante. Y se iban a caer las murallas. Cada uno se iba a volver un cuerno, una ariete, un carnero en vestidor. E iban a derribar esas murallas, porque ya era la llenura fluyendo, el Espíritu de Dios fluyendo, derribando murallas. Y así puedes enfrentar la guerra, así puedes derribar murallas, así puedes hacer guerra espiritual, porque esa es la esencia de nosotros. Nosotros, si no tenemos ese flujo, ese golpe, esa unción, esa enseñanza, difícilmente vamos a poder hacer la guerra. Pero cuando tú empiezas a asimilar esta identidad, cuando tú empiezas a asumir este liderazgo, este rol, esta imagen y semejanza, esta autoridad, esta cobertura, las murallas se derriban y los demonios salen huyendo y eres capaz de enfrentar cualquier tipo de guerra espiritual. Esa es tu esencia. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno del carnero y cuando oigas el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Y entonces el pueblo subirá cada hombre derecho y hacia adelante.
Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas de cuerno de carnero. Y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo. Y el pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho y hacia adelante, y tomaron la ciudad. Y se empezaron a caer las murallas. Se volvieron golpes de ariete. Se volvieron carneros en vestidores. Se volvieron esos derribadores de murallas. ¿Por qué? Porque tenían el Espíritu de Dios ya no contenido, ya no almacenado, ya no guardado o inactivo, sino que ya estaba fluyendo, fluyendo. Llegado el momento, a la guerra espiritual que viene, aquel que de veras no considera que tiene la capacidad, la unción ya la tiene, la llenura ya la tiene. Somos hijos del Dios Altísimo, tenemos la unción del Santo, somos el templo del Dios viviente. La vida, Cristo está dentro de nosotros. Llegado el momento, cuando se venga la guerra espiritual en forma y en serio, Dios va a detonar todo esto y va a romper nuestras estructuras, va a romper nuestras murallas mentales, va a derribar nuestras fortalezas espirituales, todo lo que nos impide creer, salir y sobresalir en todo. Pero hay más. Dice Jueces 7:21. Cuando uno se mantuvo en su lugar, alrededor del campamento, y todo el ejército echó a correr, gritando, mientras huían. Cuando tocaron las 300 trompetas, el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección de Serera, hasta la orilla de Abel Mejola, junto al Tabat. Qué interesante, porque la forma como enfrentó a los madianitas Gedeón fue con 300 trompetas. Y yo siempre les he dicho que todo número, que todo dato tiene un porqué. ¿Por qué 300? ¿Por qué no 1000? ¿Por qué no 100? ¿Por qué no 500? ¿Por qué no 10? Todo siempre hay un porqué. Y la forma como se enfrentó Gedeón a los madianitas fue con 300 trompetas o 300 cántaros o 300 personas o 300 cuernos o 300 antorchas. Y la pregunta es, bueno, yo me pregunto, yo soy muy preguntón. ¿Y por qué 300? ¿Qué tiene de especial el número 300? Bueno, entendemos dentro de la lectura, porque había mucho pueblo, había 20 y tantos mil, que al final Dios decidió que fueran con 300 para que la gloria fuera completamente de Dios y no fueran a pensar que era por la capacidad del hombre, de ellos. Entonces escogieron un número muy reducido y Dios lo acotó a 300. Aquí tendríamos que meternos en la forma como fueron seleccionados los 300, porque ahí hubo una forma muy curiosa de seleccionar a los 300, porque tenían que bajar a un manantial y dependiendo la manera como bebieran, eran como iban a ser escogidos. Pero bueno, ahorita no me voy a meter en eso, tal vez en un próximo video, porque ahí hay muy detalles muy especiales. Bueno, pero ¿por qué 300? Bueno, hay un pasaje, Nuevo Testamento, que es algo similar, pero desde otro punto de vista. Marcos 14:3. Y estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro, de perfume muy costoso, de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Y esta es una mujer en casa de Simón el leproso. Y llevan este frasco de alabastro. Los frascos de alabastro eran muy alargados
muy espigados, y estaban sellados para que no se perdiera la esencia del perfume de nardo. Dice, y rompió el frasco, se tienen que romper, y derramó sobre la cabeza de Jesús. Algo a semejanza de la rotura del cántaro, para que aflorara la llama de la antorcha interna. Bueno, algo similar. Pero noten, por favor, dice, pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y dando el dinero a los pobres, y la reprendía. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho conmigo, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que ha podido, y se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y en verdad os digo, donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ha hecho para memoria suya. Pero mínimo, el costo de ese alabastro con nardo puro era 300 denarios. Y se tuvo que romper para que saliera el perfume, para que saliera la esencia, para que saliera la unción, para que saliera ese aceite perfumado, para que saliera esa presencia aromática preciosa. Entonces, cuando Dios te quiebra, cuando Dios rompe el cántaro, cuando Dios rompe las estructuras internas de tu mente, de tu corazón, de tu vida, de tus emociones, de tus sentimientos, todas esas rigideces, esas estructuras carnales, esos pensamientos almáticos, empieza a salir la esencia verdadera de Cristo, la esencia verdadera de la llenura de Dios, y empieza a fluir en un aroma grato y agradable. Por eso, cuando rodearon a los madianitas, eran 300. ¿Por qué? Porque el número 300 es algo alusivo a lo que iba a pasar a futuro cuando iban a quebrar ese frasco de alabastro que tenía ese nardo, y lo iban a ungir sobre la cabeza de Jesús. Y dice, el costo mínimo de estos son 300 denarios. Ahora, para que tengas una idea, el salario de una persona en ese tiempo se estima que era de un denario. Y si estamos hablando que mínimo costaba 300 denarios, pues era casi el salario de un año. Se faltarían nomás 65 días más. Pero dice, mínimo se puede vender por más de 300 denarios. Quiere decir que el costo mínimo eran 300 denarios. Y si se podía vender por más, pues bueno, casi el salario de un año. ¿Cuánto tuvo que haber ahorrado esta mujer para romper este frasco y salir esa esencia? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este es un quebrantamiento, y estaba anunciando el quebrantamiento que iba a tener nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y entonces en ocasiones Dios a nosotros pues igual nos tiene que quebrantar, tiene que romper el cántaro para que salga la esencia, para que salga el perfume, para que salga la unción, para que salga el fuego, para que salga la antorcha, para que salga lo que verdaderamente somos, esa llenura de Dios, y fluya y se note y derribe murallas y derribe enemigos y rompa todo. Y entonces aquí a nuestro Señor Jesucristo empezaron por la cabeza, porque aquí quien hizo esto fue una mujer, no se dice el nombre, y fue en casa de Simón el leproso con un frasco de alabastro, y ungieron su cabeza. Bueno, porque es interesante, porque tiempo después, es más, aquí se ve la imagen, cómo ungen la cabeza de Jesucristo con este aceite. Ajá. Este nardo puro, aquí se unge la cabeza. Pero bueno, tiempo después pasó un hecho similar, pero no ungieron la cabeza, sino que después ungieron los pies. Juan 12:1. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Esta es otra casa. Esto fue aquí en Betania y en casa de Lázaro, al que había resucitado. La anterior la anterior fue en la casa de Simón el leproso, no en la casa de
Lázaro. Dice, y le hicieron una cena allí, le hicieron una cena allí y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Y entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, que lo iba a entregar, dijo otra vez, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se lo dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Había fuga. Y entonces Jesús dijo, déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces, fíjense qué interesante, porque aquí en este segundo caso, el que se indigna es Judas. Y dice, esto se pudo haber vendido por 300 denarios al haber ungido los pies de Jesús, en este caso María, en la casa de Lázaro. Y en el anterior pasaje, los que se indignaron no fue nada más Lázaro, sino muchos de los que estaban ahí dijeron, se pudo haber vendido por más de 300 denarios y fue en la casa de Simón el leproso. Ajá. Ya que fue en la casa de Lázaro. O sea, fueron dos eventos distintos. Fueron dos eventos diferentes, aunque ambos fueron en Betania, pero fueron con distintos caseros. Uno era Simón el leproso y otro era Lázaro. En uno ungen la cabeza de Jesús y en otro ungen los pies de Jesús. Al final, en todo esto, ungieron a Jesucristo, pues completo, de cabeza a pies. Bueno, ¿y por qué esto es interesante? Porque aquí se está hablando de un ungimiento, por ejemplo, en el caso del sacerdote Aarón, pues dice aquí, Levítico 8, cuando se consagran a los sacerdotes, ya Jehová habló a Moisés para decirle, toma contigo a Aarón y a sus hijos y también a sus vestiduras, el óleo de la unción, el novillo para el sacrificio para el pecado, los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Luego reúne a toda la comunidad a la entrada de la tienda de las citas. Y Moisés derramó el aceite sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrar. Entonces, al final, a nuestro Señor Jesucristo, pues lo consagraron, el de la cabeza a los pies, algo semejante a lo que dice el Salmo 133. Dice, cántico de ascenso gradual de David. Mira cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Es como el óleo o aceite precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y desciende hasta el borde de sus vestiduras, o sea, de la cabeza a los pies. Es como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición para siempre. Entonces, y si tú recuerdas, cuando hablamos del monte Hermón, donde subieron a Pedro, Jacobo y Juan, y que Cristo resplandeció su rostro delante de ellos, pues fue un injumamiento, y ellos que estaban dormidos, pues la luz se les prendió y los despertaron, los ungieron. Entonces, todo esto, pues es lo que pasó con Gedeón. Gedeón, Jehová se vistió de Gedeón, se envolvió con Gedeón, rompió sus estructuras, sus esquemas mentales, sus prejuicios. Y aunque era un pan de cebada burdo, lo volvió un campeón guerrero, porque era la misma esencia de Dios que tenía internamente. Y tuvo que quebrantarlo para que saliera esa unción y saliera ese aceite de nardo puro, esa presencia de Dios, ese perfume grato. Y se volvió todo un campeón guerrero, siendo que era un pan de cebada, con respecto de lo que dijimos la vez pasada. Y es interesante porque yo te había dicho que la palabra pan viene de una palabra que significa pelear.
Y la palabra cebada viene de una palabra que significa tormenta, miedo, temor. Y aquel personaje que vivía en el miedo y en el temor, que no se sentía capaz, se volvió el terror de todos. Un derribador, un talador de lugares altos. Gedeón, un guerrero especial. Y te digo que a mí en lo personal, esto a mí me da gusto, porque en el nombre de nosotros como iglesia, esta sería nuestra esencia. Llegado el tiempo de la guerra, llegado el tiempo de la batalla, esa unción que está interna, tal vez contenida, tal vez inactiva, pero cuando sea necesario, porque todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, se va a activar. Y Dios va a derribar nuestras murallas mentales, va a quebrar nuestros cántaros. Yo puedo decir que nosotros ahorita, como Gedeón, ya Dios está vestido de nosotros, porque ya tenemos esa llenura interna, ya tenemos la unción del Santo, ya somos el templo del Espíritu de Dios, ya Cristo vive en nosotros, ya tenemos eso, ya está. No es algo que nos lo tengan que dar o conseguir, ya está, ya lo tenemos. Lo único que pasa que se tiene que aflorar, tiene que salir, se tiene que dar a notar para enfrentar la batalla y la guerra. Y entonces tendremos esa capacidad de enfrentar y hacer guerra espiritual. Pero si yo lo tomo de acuerdo a lo que les dije el domingo, ya es hora. Pues si ya es hora, ya es hora. ¿A quién se necesita? Pues a las cebadas, a esos hombres burdos, ásperos, rugosos, que tal vez no dan mucho por ellos, que tal vez son más de muchísima menos capacidad, con muchos complejos, con muchas incapacidades, con mucha incompetencia en varios aspectos. Pero a esos Dios los levanta. Y esa es la esencia, esa es la identidad de todos nosotros. Ese es, por lo menos para nosotros, como Jovel. Hay una celebración que precisamente se celebra el año del jubileo, el año del cuerno del carnero. Y en ese año del cuerno del carnero, que era cada 50 años, se recibe el año del jubileo tocando precisamente las trompetas del cuerno del carnero. Porque, y los que estaban en la cárcel eran libres, los que tenían deuda, les era perdonada la deuda, los que tenían algo en prenda, se les devolvía, y la gente recuperaba sus posesiones y sus propiedades. Pero ese año se recibía tocando trompetas de cuerno de carnero, porque era un golpe espiritual
a todas las murallas y fortalezas que en 50 años se había hecho el pueblo. Y era un fluir, fluir, fluir de bendición tremendo. Y era precisamente el año del jubileo. Y yo siempre te lo he enseñado. En la Biblia, Levítico 25, pues nada más se dicen las indicaciones, las órdenes acerca de celebrar jubileo. Pero en toda la Biblia no se menciona que alguna vez hayan celebrado jubileo. Y en la época del rey tal, 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 se celebró jubileo. Se menciona de otras fiestas, se menciona de la Pascua, de los tabernáculos, del Yom Kippur, etcétera, etcétera. Pero no se menciona que se haya celebrado jubileo. Digo porque yo siempre lo he dicho, que Dios nos perdone, pues qué fácil. Él sí hace jubileo para nosotros, pero que nosotros perdonemos a los demás, porque se entiende que al que tenía una deuda se le perdona, pero ¿y al que se le debe, va a perdonar la deuda? A mí que yo tengo la deuda, pues sí, que me la perdonen, pero a mí que me deben, pues yo soy el que debo de perdonar. Entonces, por eso yo creo que no aparece una celebración del jubileo como tal, porque muchos no quisieron perdonar, no quisieron devolver, no quisieron regresar las pertenencias. Y para mí, jubileo se empezó a celebrar desde que apareció Jesucristo. Y su momento culminante fue en la cruz del Calvario, porque ahí se derramó el perdón para todo el mundo, y todas las transgresiones y todas las deudas fueron perdonadas. Por eso se habla de que Jesucristo es el cuerno de liberación. Ahí fue el jubileo completo y salió el perdón para todo el mundo. Se viene tiempo de guerra, se viene tiempo de batalla espiritual, tiempo de lucha. Pero llegado ese momento, Dios, si estás dormido, te va a despertar como a los que estaban en el monte Hermón. O Dios va a romper el cántaro para que salga esa flama de poder y resquebraje tus estructuras mentales. O Dios va a romper el nardo para que salga esa unción, ese olor grato y fragante, y se perfume toda la casa. Porque se necesitan guerreros, se necesitan fuertes en batalla, fuertes en contienda. Y no depende de la capacidad ni de la entrega o dedicación, depende de la misericordia de Dios. A quien Él escoja, a quien Él elija. Amén y amén. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Te alabo y te bendigo porque nosotros, tú te has vestido con nosotros. Te has envuelto de nosotros. Nos has puesto a nosotros como una vestimenta, como una cobertura. Y tenemos esa llenura. Tenemos ese nardo puro interior, esa fragancia de olor grato. Tenemos esa presencia tuya, ese espíritu tuyo maravilloso. Pero tiene que fluir.
tiene que salir. Y se tienen que cobrar estos cántaros rígidos, mentales que tenemos en nuestra vida, para que empiece a salir la esencia de lo que somos delante de ti. Esos verdaderos hijos tuyos. Señor, ¿de qué manera vas a romper los cántaros? No lo sé. ¿De qué manera vas a derribar nuestras murallas mentales, nuestras fortalezas espirituales? No lo sé. Pero de la manera que tú dispongas, de la manera que tú quieras, como tú ordenes, rompe nuestras estructuras, rompe nuestras murallas, rompe nuestros esquemas mentales, rompe nuestros prejuicios, derriba nuestra dureza. Quita, Señor, nuestra falta, Señor, de ánimo. Y danos esa capacidad y que fluya esa parte preciosa interna que tenemos, que eres tú. Ya no queremos nada más estar en la llenura, sino vivir el poder. Y poder tocar esos cuernos de carnero espiritualmente y que se derriben murallas, que se derriben fortalezas, que los enemigos salgan huyendo, que los enemigos se confundan y que salgan, Señor, huyendo despavoridos porque no soportan esa presencia. Quiebra nuestro cántaro, Señor. Derriba nuestra fortaleza mental. Señor, quita la tapa para que salga ese nardo puro al interior. Úngenos, Señor, de la cabeza a los pies, que es lo que hacías con los sacerdotes. Prepáranos para la batalla. Dice el Salmo, prepara mis manos para la batalla, mis dedos para la guerra. Y tomaremos el arco de bronce y nos enfrentaremos a nuestros enemigos. Danos esa capacidad, que salga verdaderamente la esencia y la identidad que somos, en el nombre de Cristo Jesús. Y esto, Señor, no es por nuestro mérito, sino es por tu mérito y porque ya se llegó el tiempo, ya se llegó la hora. Y aquí estamos, Señor, delante de ti. Y si acaso esto tiene que ser doloroso, Padre, pues, Señor, gloria a tu nombre, como tú dispongas y de la manera que tú digas, Señor. Y aquí hay muchos trompetas, hay muchos cántaros, todos los que están aquí en este momento, los que están ahí en YouTube, los que están aquí en Zoom, Señor. Hay mucho cántaro, Padre bendito, que tienen una llenura contenida, que tienen un nardo detenido, que no sale, que no fluye, que no se huele. Porque hay rigideces, hay esquemas, hay murallas que lo detienen. Padre, quiébralos. Rompe los cántaros, Señor. Rompe esas estructuras, derriba esas murallas, todo lo que está deteniendo, Señor. Porque de aquí no somos muchos, Padre, somos muy poquititos. Pero tú nos necesitas muchos, mi Dios. Tú necesitas unos cuantos y dispuestos, Padre bendito. Muchos gedeones, muchas cebadas burdas y ásperas. Señor, todos los que están aquí en YouTube y los que están aquí en Zoom, cuántos sean, no lo sé, pero tampoco son muchos. Pero que caiga, Señor, esa unción, que caiga ese derramamiento, que caiga ese quebrantamiento, que caiga, mi Dios bendito. Quiébranos, Señor, derríbanos, Padre bendito. Destruye las murallas que nos están rodeando, que nos impiden crecer y madurar. Porque los tiempos, Señor, los sentimos que ya lo ameritan. El enemigo toma cada vez más y más fuerza y queremos hacerle frente. Y no para colgarnos la medalla, y no para colgarnos el mérito, no para decir que ungidos somos. Ungidos ya somos, tenemos tu presencia, sino para darte la gloria y la honra. A ti nada más, a nadie más que a ti. No es para presumir, no es para quedar sobre los demás, Señor, no,
Simplemente queremos trabajar en tu obra. Queremos ser esos guerreros espirituales. Y Señor, pero que empecemos a asumir la identidad. La identidad. Esa sombra, esa imagen, esa semejanza, esa autoridad, Padre. En el nombre de Jesús. Gedeón tenía miedo de ser levantado. Y al final Gedeón se volvió una cebada, una tormenta que causa terror. El que vivía en miedo ahora provocaba terror. Eso solamente tú lo puedes hacer. Gracias, Señor. Y aquí están todos estos candidatos que están oyendo y todos aquellos que habrán de escuchar. Pero hay que tener humildad de corazón, sencillez de corazón. En el nombre de Jesús. Ya la unción la tenemos. Que aflore y que salga ese poder precioso y maravilloso, ese nardo puro, esa esencia excelente, ese aroma grato. Porque lo tenemos. Eres tú, es tu Espíritu Santo, es tu presencia. Gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.